Un cordial saludo para ustedes, padres y padrinos. Mi nombre es Andrés Felipe Meneses, diácono, y junto con Óscar Torres les acompañaremos en esta charla prebautismal. Así es, espero que tengan un excelente día. Los saludo en compañía del diácono Andrés Felipe Meneses y queremos que los temas que vamos a ver en el día de hoy sean fructíferos para nuestra preparación como padres y padrinos de estos niños que van a ser bautizados. Les invitamos para que nos dispongamos para aprender mucho en esta charla prebautismal, para que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, para dejar que el Espíritu de Dios nos invada y nos fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh Señor, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale la fuerza de su amor para poder escuchar la palabra de Dios, para poder renovar nuestra vida espiritual en Dios, en un Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos bendice, que está siempre atento a nuestras necesidades. Entreguémosle a Dios nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Entreguémosle a Dios nuestro corazón para que sea Él el que nos aliente, nos fortalezca en nuestra vida y para que podamos nosotros acercarnos con más fe a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos quiere salvar, que nos quiere ayudar. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos llene siempre de su amor para seguir adelante en medio de las dificultades de cada día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, donde se nos habla del bautismo de Jesús. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio escuchamos que Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Y Juan es un instrumento elegido por Dios Padre para bautizar a Jesús. Juan se siente indigno, pero es importante aquí destacar que Dios quiere contar con el hombre para salvar al mismo hombre. Y aunque Jesús no necesitaba hacerse bautizar porque en él no había pecado,
pero sí convenía que se realizara toda justicia, y la palabra justicia en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, significa la voluntad de Dios. Entonces Jesús se hace bautizar para mostrarnos a nosotros el camino de la salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este evangelio es muy hermoso porque nos muestra que es voluntad de Dios que nosotros nos bauticemos y que nosotros podamos asimismo alcanzar la salvación. Claro que sí, diácono. ¿Y qué tan especial es el sacramento del bautismo en la vida de la Iglesia y en la vida de nosotros los cristianos, que hasta el mismo Jesús se quiso bautizar, quiso, por cumplir la voluntad del Padre, encontrarse en ese momento con este sacramento? Y como ya lo sabemos, o como lo conocemos desde hace bastante tiempo ya, el sacramento del bautismo es uno de los sacramentos de iniciación cristiana, y en él recibimos los fundamentos para nuestra vida cristiana. Recibimos esas bases, recibimos esa enseñanza inicial para este proceso que vamos a ir siguiendo de encuentro y de conocimiento de Dios. Por eso, no en vano se dice que el bautismo es la puerta que nos abre el acceso a los otros sacramentos, que es el pórtico a la vida en el Espíritu. Es esa puerta que nos abre a nosotros la entrada en la vida espiritual, en la vida de la Iglesia. Además, también el bautismo nos hace a nosotros miembros de la Iglesia. Por el bautismo somos congregados y somos reunidos en la presencia de Dios para empezar a formar parte de esta familia, de este cuerpo místico que es la Iglesia. Y recibimos unas gracias que vamos a abordar un poco más adelante, que son una fortaleza para nuestra vida. Entonces, primero tenemos que mirar el significado de la palabra bautizar o bautismo, que viene del griego baptisein, que significa sumergir. Anteriormente, y en el relato que el diácono nos acaba de proclamar, vemos que Jesús no fue bautizado como ahora a los niños, que es echándoles un poquitico de agua en la cabeza, sino que se sumergía en el río, se sumergía en el agua, y cuando salíamos, ese acto de salir del agua, ese acto de dejar de estar sumergido en el agua, simboliza en el bautizado que resucita con Cristo. Entonces, cuando el bautizado es sumergido, está muriendo al pecado, como lo hizo Cristo cuando murió en la cruz por nosotros, y cuando sale del agua, está resucitando, venciendo la muerte y venciendo también al pecado, como lo hizo Cristo en el momento de la resurrección. Algo para destacar, Óscar, y padres y quienes serán padrinos o madrinas, es que en los inicios de la Iglesia se bautizaban, se tenían en los templos, se tenían unas piscinas bautismales grandes donde la persona precisamente se sumergía totalmente en el agua. Bajaban 3 escalones, se sumergía en el agua y luego al otro extremo salía subiendo otros 3 escalones. Y esto es algo muy significativo porque es lo que menciona la palabra de Dios, si usted no lo recordaba: bajar, sumergirse para morir con Cristo. ¿Y morir a qué? Los 3 primeros escalones significaban el demonio, el mundo, la carne. El demonio que se separó de Dios, un ángel muy hermoso que se separó de Dios, fundó el reino de las tinieblas y es el tentador, el mundo, pero específicamente esas estructuras de pecado, porque no todo en el mundo es malo, sino aquellas estructuras de pecado que están lejos de Dios. Y la carne
esas pasiones desordenadas por las que nos podemos dejar llevar y que entonces nos llevan a una vida lejos del amor de Dios. Entonces ese sumergirse en el agua es el signo de morir a todo esto que nos esclaviza, el demonio, el mundo y la carne. Pero luego, a medida que iba saliendo la persona, signo de la resurrección a una nueva vida. Y por eso los 3 escalones siguientes: la fe, la esperanza y la caridad. La fe que nos permite creer en Dios y que después de esta vida hay una vida más hermosa, más plena, pero que la vamos construyendo desde esta vida terrena. La esperanza, que es como un ancla que mantiene los barcos seguros, firmes, y asimismo la esperanza que debe mantener nuestra vida firme, segura. Aún en medio de las dificultades que vivamos, la esperanza nos asegura de que Dios está con nosotros. Y la caridad, que es el más grande de los carismas, el amor que debe impregnar toda nuestra vida, el amor de Dios, para transmitirlo luego a los demás. Entonces ese signo tan hermoso, el significado del bautismo, que es sumergirnos en el agua para luego salir a una resurrección con Cristo. Eso es algo muy hermoso y que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Qué importante esta precisión que nos hace el diácono, porque desde ya se nos está dando un mensaje de qué es lo que van a hacer o vamos a hacer nosotros por los niños, por nuestros hijos, por nuestros ahijados, en el día del bautizo. Entonces vamos a acompañarlos en esa renuncia, en esas renuncias que van a hacer, y también vamos a tenderles la mano y a ayudarlos para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. El texto del bautismo de Jesús nos va a ilustrar para llegar luego en el momento de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, que los apóstoles, y de manera especial lo vamos a ver en la cita propia del Pentecostés, los apóstoles reciben un mandato de parte de Jesús, y es: id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que hasta el día de hoy los sacerdotes, cuando bautizan a los niños, les dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repitiendo esa fórmula en la que invocamos y consagramos esos niños a la Santísima Trinidad. Y lo que les decía ahorita, desde Pentecostés la Iglesia ha venido celebrando y administrando el sacramento del bautismo, porque Pedro en su predicación nos decía: y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Ahí Pedro nos dice: háganse bautizar para que sean perdonados los pecados. Entonces, es nuestra misión y es nuestra tarea acompañar a estos niños en el bautismo, porque es un paso en el que se nos va a perdonar el pecado original y vamos a retornar en la gracia. Vamos a dejar de ser criaturas de Dios y vamos a pasar hijos de Dios. ¿Quiénes pueden ser bautizados? ¿O quién puede ser bautizado? Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano que no haya sido bautizado, y solo esa persona. O sea, nadie puede recibir el bautismo por otro, y solo nos podemos bautizar una sola vez. El bautismo imprime en nosotros una gracia, un carácter, un sello que no nos permite bautizarnos varias veces como lo podemos hacer con la Eucaristía, que podemos recibir en diferentes momentos, diferentes días, todos los días, si queremos, si estamos en gracia, la Eucaristía. El bautismo no, el bautismo se recibe una sola vez en la vida. Nosotros, cuando pequeños, nacemos con nuestra naturaleza humana debilitada, nuestra naturaleza caída, precisamente por ese pecado original que
con el que venimos desde siempre. Pero el bautismo hace eso especial en nosotros, que el bautismo nos borra ese pecado original, nos libra de toda culpa y nos va a regresar a la gracia de Dios y nos va a hacer hijos de Dios. Y la misión o la tarea de los padres cristianos y de los padrinos es alimentar esa vida que Dios les ha confiado, alimentar esa vida que han adquirido los niños. Recordemos que los niños, al ser bautizados, nacen nuevamente, ¿cierto? Vuelven a nacer, porque murieron al pecado, murieron al demonio, al mundo, a la carne, y nacieron a una vida nueva, a una vida en Jesucristo, a una vida en la fe cristiana. Entonces la tarea nuestra como padres y padrinos es acompañarlos y educarlos en la fe. Hay algo que debemos recordar muy bien, y es que los niños reciben el bautismo porque ellos tienen ese derecho, y entonces los padres y quienes serán sus padrinos piden a la iglesia el bautismo por ellos, porque es un regalo muy especial, una gracia. Muchos dicen que así como Cristo se bautizó adulto, entonces que los niños también deberían bautizarse adultos, pero no. A los niños no se les pregunta si quieren recibir el alimento que les da su madre. A los niños se les da el alimento porque es una necesidad. Asimismo el bautismo. El bautismo es una necesidad para los niños. Es una gracia especial, como lo decías, Oscar, y es que con el bautismo nosotros recibimos el perdón de los pecados. No quiere decir que nunca más volvamos a tener la tentación del pecado. Quedamos con esa inclinación al pecado, pero vamos a recibir esa gracia especial para batallar y vencer el mal. Entonces es muy importante que los niños puedan ser bautizados, porque es una necesidad para ellos. Es uno de los regalos más grandes que un papá, que una mamá puede darle a su hijo, a su hija. Y entonces es allí donde ellos hacen las veces de pedir el bautismo a la iglesia, porque es un regalo que viene de Dios y que ellos merecen a sí mismos recibir. Muy bien, diácono. Es una aclaración que vale la pena hacer. Existen personas que hacen un camino catecumenal y que tienen una preparación desde jóvenes para llegar al sacramento del bautismo adultos, pero son personas que viven, digamos, un camino de fe desde pequeños y deciden bautizarse, vivir el bautismo cada día. Pero también están los niños que los bautizamos desde pequeños y que gracias a ello nos va ayudando a crecer en la fe. Y precisamente el bautismo es el sacramento propio de la fe. Y como es un sacramento propio de la fe, tiene la necesidad de crecer en la comunidad. Por eso muchas veces nuestros párrocos, los sacerdotes, optan porque el bautismo no sea de forma privada, no sea, es que yo solito con mi familia, porque es un nuevo miembro de la iglesia, es un niño, una nueva criatura que se convierte en hijo de Dios, y va a ser la comunidad, va a ser los miembros de la parroquia, de la iglesia, los que le van a ayudar a crecer en la fe, los que van a ir caminando con él en la fe. Si bien la fe con la que se tiene en el momento del bautismo no es una fe madura, no es una fe propiamente ya construida, en el camino desde el momento del bautismo o incluso desde antes y durante toda la vida, la fe va a ir desarrollándose, pero es el momento del bautizo el punto exacto donde debe iniciar fuertemente esa educación en la fe, y esa es precisamente la tarea o la misión que tienen los padrinos y
el compromiso que aceptan el día del bautizo. Entonces, el bautismo tiene unas gracias muy especiales y es que nos purifica los pecados y nos da un nacimiento nuevo en el Espíritu. Como les decía ahorita, todos los pecados en el momento del bautismo son perdonados. Todos esos pecados que hay en el niño, que son realmente muy pocos porque no tienen la conciencia, pero especialmente el pecado original, son borrados en ese momento de la vida del niño y nos hace unas nuevas criaturas. Entonces nos renueva en el espíritu y convierte nuestro cuerpo, convierte nuestra vida en un templo del Espíritu Santo. Por eso nuestro cuerpo es un lugar sagrado, es un lugar de encuentro también con Dios, porque en el bautismo nuestro cuerpo está consagrado a Dios y al servicio de Dios. Escuchábamos en el Evangelio, ahora en el capítulo 3 de San Mateo, que en el momento en el que Jesús es bautizado, viene sobre él el Espíritu en forma de paloma. Y luego entonces la voz de Dios Padre: este es mi Hijo muy amado. Allí se revela en el bautismo la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como lo decía Óscar. Y es que en el bautismo nosotros recibimos esa Santísima Trinidad en nuestra alma, que viene a morar para siempre en nosotros. Y por lo tanto nuestro cuerpo se convierte en un templo sagrado de Dios. Y debemos luchar nosotros a medida que vamos creciendo para que nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser sea un templo sagrado para Dios que habita en nosotros. Y debemos luchar para que el pecado no esté en nuestro corazón y para que la gracia de Dios nos fortalezca. Ahora mencionaba Óscar la fe, y es que la fe es como una planta. Pensemos en una planta. Una planta comienza con una pequeña semilla que va creciendo y que necesita cada día el agua. Asimismo es nuestro bautismo, el bautismo que recibimos, y nuestra vida de fe debe alimentarse, debe acrecentarse. Muy triste que a veces en nuestra vida nosotros vamos alejándonos muchas veces de Dios. Muy triste que a veces en nuestra vida nosotros vamos descuidando la vida espiritual, cuando lo espiritual hace parte de nuestra esencia. Lo espiritual hace parte de nuestro ser y debemos alimentarlo. Si nosotros no alimentamos nuestra alma con la oración, con el amor de Dios, pidiendo la fe que crezca, entonces nosotros vamos a desanimarnos frente a las dificultades, vamos a estar vacíos, vamos a sentir que nuestra vida no tiene sentido. Pero si nosotros vamos cada día acrecentando nuestra fe y la fe de aquellos por los que nos comprometemos a acompañar en la fe, entonces vamos descubriendo ese amor de Dios, esa presencia de la Santísima Trinidad que nos habita, que nos acompaña y que realmente quiere darnos la fortaleza para seguir siempre adelante. Exactamente, diácono. Y por eso, o por esa gracia que recibimos de Dios, es que somos incorporados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Muchas veces de forma inconsciente o de forma, digamos, a la carrera escuchamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o que la iglesia es esa parte que tiene varios miembros. Eso es precisamente la iglesia, y es bueno entrar hoy en una reflexión pequeña sobre ello, y es que como nuestras manos tienen una función, tienen una tarea específica en nuestro cuerpo, en la iglesia nosotros también tenemos una tarea específica. Todos los bautizados hacemos parte de la iglesia y todos tenemos una tarea específica. Los sacerdotes, traernos y hacernos presentes a Cristo en medio de nosotros. Los religiosos, orar por todos nosotros. Los que optan por ser papás, por ser mamás, traer unas nuevas criaturas, unos nuevos hijos de Dios a la vida de la iglesia. Entonces, nosotros somos miembros por el bautismo
entramos a ser miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo nos hace unas piedras vivas, nos hace parte importante de la construcción del edificio espiritual, de ese edificio que llamamos iglesia, de esa construcción que Dios nos ha regalado, que Jesús nos ha entregado cuando en el madero de la cruz brotó de su cuerpo el agua y la sangre, fundando ahí la iglesia, fundando ahí todo este sacramento, toda esta vida que nos acerca más y más cada vez a Dios. Y cabe resaltar, ya para terminar como una primera parte, y es que lo que les decía ahora, el bautismo imprime en nosotros un sello, un carácter, es precisamente esa marca en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, que nos dice y nos recuerda que estamos consagrados a Dios. Entonces, cuando recibimos el bautismo, estamos sellados y estamos consagrados a Dios y a su servicio. Es por eso que nuestra vida, desde nuestro bautismo hasta el final, debe girar en torno a cumplir la voluntad de Dios y acercarnos cada día de una manera particular, desde la oración, desde nuestro encuentro con la Eucaristía, a ver de cara a cara a Dios y sabernos amados por Él y saber que Él se entregó por nosotros y murió por nosotros. Esa marca que nosotros recibimos en el bautismo, ese sello, significa esa pertenencia a Dios tan hermosamente que tenemos nosotros, y es que Dios en nuestra alma, con esa tinta hermosa que no se borra de su amor, nos marca. Andrés Felipe, Carolina, Oscar, con el nombre propio de cada uno de nosotros, me perteneces. Entonces nosotros no le pertenecemos completamente a una familia. Por lo tanto, ustedes padres y padrinos deben de pensar que ese hijo, esa hija, ese ahijado o ahijada son prestados, y que nosotros entonces no le pertenecemos tampoco al mundo, porque nosotros debemos cumplir una misión aquí en la tierra, pero un día debemos ir al cielo. No nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Eso significa ese sello y esa marca imborrable en nuestra alma, en nuestro corazón, y no le pertenecemos mucho menos al mal, al maligno, que a veces quiere acecharnos, que a veces quiere proponer que nosotros caminemos en sus obras, alejados de Dios. Le pertenecemos a ese Padre que nos creó, que nos ama, que nos bendice, y que un día, después de que cumplamos nuestra misión en la tierra, podamos ir a sus brazos, a su corazón. Entonces el bautismo es algo muy sagrado, muy hermoso, porque nos permite caminar hacia Dios, ese Dios que nos ama, que nos espera y que un día quiere que nos unamos completamente con Él. Bueno, entonces, para el momento de la celebración o para el día que tengan ustedes la celebración del bautismo, es importante que sepamos qué va a suceder. Muchas veces vamos a los bautizos y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué significa esto que está haciendo el sacerdote y tal cosa. Entonces vamos a repasar qué se hace en la celebración del bautismo desde su inicio hasta el final y cuál es la forma en que nosotros debemos responder. ¿Por qué? Porque es muy triste cuando de pronto el sacerdote está celebrando el sacramento del bautismo y ni siquiera los papás y los padrinos saben qué responder cuando se les hace una pregunta o cuando se les hace una invitación. Entonces estemos muy atentos en esta parte para que nos encontremos de manera especial con ese momento
de la celebración del bautismo y sepamos qué va a pasar con nosotros, con nuestros hijos en la celebración y cómo debemos nosotros estar y actuar en ese momento. El bautismo entonces se puede realizar dentro de la Eucaristía o después de celebrada la Eucaristía, o incluso en caso de necesidad o de emergencia que una persona esté en peligro de muerte, pues allí mismo se le puede dar el bautismo, ofrecer el bautismo. Y es muy importante que nosotros conozcamos que el bautismo, como ya lo mencionábamos ahora, lo puede realizar el ministro consagrado, el obispo, el sacerdote o nosotros los diáconos. Pero en caso de que una persona esté muriendo y no esté bautizada, cualquiera de nosotros, cualquier bautizado, incluso alguien que no esté bautizado puede bautizar, si lo hace en nombre de la iglesia, con el deseo, la intención de la iglesia y según la fórmula trinitaria que ahora la repasaremos. Entonces vamos a recordar el esquema sobre el rito del bautismo, para que nosotros podamos tener muy presente algunos significados y los momentos de esta celebración. Primero, cuando el bautismo se va a realizar dentro de la Eucaristía, por lo general el sacerdote sale a la puerta para recibir a los padres, a los padrinos, a los niños, niñas o personas adultas que van a recibir el bautismo. Y eso es muy hermoso porque significa que la iglesia, que es una madre, lo recibe con los brazos abiertos y con alegría a esos nuevos hijos o hijas que se incorporarán a la vida de la iglesia. Y allí entonces se comienza un interrogatorio y debemos estar muy atentos a responder con mucha asertividad, con fuerza, para que podamos entonces nosotros ir dando estos pasos como padres, como padrinos, para que se pueda entonces tener el significado propio en cada paso que se va dando. Y una de las primeras preguntas es, ¿qué nombre quieren darle al niño o a la niña? Y es precisamente ahí el momento en el que nosotros, padres y padrinos, vamos a responder con el nombre que le vamos a poner a los niños, ¿cierto? El nombre que ya hemos pensado y por el cual ya hemos venido llamando a los niños desde el nacimiento. Entonces, todos a una sola voz vamos a decir el nombre que elegimos para el niño. Vamos a decir Mateo, Cristian, Camila, ¿cierto? El nombre que hayamos elegido es importante que sea, digamos, todos a una sola voz para que no se escuchen por allá, ¿cierto? Como diferentes nombres. Diácono, yo creo que antes de continuar es importante recalcar que por la situación actual que se está viviendo de la pandemia del COVID-19, pues algunos de estos ritos pueden cambiar, pueden variar. Por ejemplo, ya no se está realizando, si es dentro de la Eucaristía, no se realiza la acogida en la puerta, sino que el sacerdote se dirige directamente a las bancas donde están los niños y ahí es donde les da los recibe en la iglesia, pero es el mismo significado y el mismo rito que se tiene dispuesto. Una segunda pregunta es, ¿qué piden a la iglesia de Dios para sus hijos? ¿Y qué pedimos nosotros? ¿Qué estamos pidiendo para nuestros hijos? El bautismo. Entonces, con fuerza, de manera enérgica, vamos a responder todos, el bautismo. Y quien preside la celebración les va a decir las siguientes palabras. Al pedir el bautismo para sus hijos, se comprometen a seguir educándolos en la fe, para que puedan llevar una vida conforme al Evangelio, amando a Dios y al prójimo, a ejemplo de Cristo. Y viene aquí una pregunta: ¿son conscientes de esta obligación que contraen ahora? Prestemos mucha atención a esa pregunta. ¿Y qué vamos a responder? Nosotros respondemos sí, somos conscientes, pero desde ya debemos empezar a pensar y a
encontrar en nuestra mente esas palabras que el sacerdote nos está diciendo, porque nos está diciendo que si nos vamos a comprometer a educar a los niños en la fe, a seguirlos acompañando en la vida conforme al Evangelio. Entonces, cuando respondemos que sí somos conscientes, no lo hagamos como mera respuesta o como mera formalidad, sino que verdaderamente seamos conscientes de esa responsabilidad y de esa obligación que estamos adquiriendo. Luego se les pregunta a los padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de este niño o niña en esta educación de la fe? Y los padrinos respondemos, sí, estamos dispuestos. Pues yo creo, diácono, que si acudimos ese día a la celebración es porque ya nos han consultado antes los papás del niño o la niña si queremos y si estamos dispuestos a adquirir esta responsabilidad. Entonces también debemos ser conscientes de la responsabilidad y del compromiso que estamos aceptando, no solo ante los padres del niño, sino ante la Iglesia y especialmente ante Dios. Luego, el sacerdote va a asignar a cada niño, a cada niña en la frente con la señal de la cruz, y luego invita a los padres y padrinos para que también puedan realizar el signo de Cristo en su frente como significado de pertenencia a Dios. Esto es muy hermoso. Se continúa con la Eucaristía, se escucha la palabra de Dios, la homilía del sacerdote, y luego se realizan las peticiones donde oramos para que estos niños y niñas puedan siempre vivir en el amor de Dios. También se ora por los padres, por los padrinos. Luego se pasa a las letanías, es decir, se pide el auxilio, la ayuda de los santos y santas para que su intercesión, su oración desde el cielo acompañe la vida de estos nuevos hijos e hijas de la Iglesia. Luego viene una oración que se llama oración de exorcismo, y esa es una oración de protección para que Dios proteja a estos niños y niñas de todo mal, los proteja del poder del mal. Luego viene algo muy especial y es la unción con el óleo de los catecúmenos. Esta unción se realiza en el pecho y es una unción de protección. La oración es muy bonita. Esa oración dice así: el poder de Cristo Salvador te proteja, y en signo de ello te unjo con el óleo de salvación el nombre del mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Luego se realiza la imposición de las manos. Es un signo muy especial porque en él entonces está el significado de que el Espíritu Santo viene sobre ese niño, sobre esa niña, asimismo como los apóstoles también imponían las manos a los que iban a ser ordenados sacerdotes para transmitirles esa presencia del Espíritu Santo. Asimismo, la imposición de manos significa esa fuerza del Espíritu Santo que viene sobre cada bautizado. Y el sacerdote, en silencio y en una actitud de oración, entonces ora por cada niño y por cada niña. Luego se pasa a la liturgia del sacramento y se pasa al bautisterio. Allí entonces van a nacer a una vida nueva estos hijos de la Madre Iglesia. Se bendice el agua si no se ha realizado este signo, el agua que es signo de purificación, y entonces allí se realiza el rito propio del bautismo. Se lleva al niño, la niña, el padre o la madre o el padrino o la madrina, y entonces el sacerdote, con la fórmula propia del bautismo, la fórmula trinitaria, comienza, primero dice el nombre del niño o de la niña,
Luego dice, yo te bautizo en el nombre del Padre. Y allí derrama un poco de agua sobre su cabeza. Luego dice, en el nombre del Hijo, derrama por segunda vez agua en la cabeza del niño o de la niña. Y luego dice, en el nombre del Espíritu Santo, y derrama por tercera vez agua en la cabeza del niño o de la niña. Entonces allí ya ha recibido este niño o esta niña el bautismo propiamente. Antes, perdón, diácono, de ese momento del bautismo es que hacemos nosotros las renuncias a Satanás y la profesión de nuestra fe. Entonces el sacerdote nos va a preguntar y nos va a interrogar sobre si renunciamos, ¿cierto? Nos va a hacer unas preguntas claras. Yo creo que sería bueno, diácono, de pronto hacer como las preguntas y saber qué debemos responder a ese momento. Entonces el sacerdote nos va a preguntar, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Los padres y padrinos responden, sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Respondemos, sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, fuente y autor del pecado? Sí, renuncio. Y ahí sigue un momento especial que es la profesión de fe, que hoy o en el momento que van a ser bautizados los niños, lo hacen ustedes, padres y padrinos, por ellos. Pero en el momento ya de la confirmación, ellos mismos van a confirmar, van a decir nuevamente sí a esta renovación de las promesas bautismales. Entonces nos va a preguntar, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Y ahí viene una aclamación que hacemos todos juntos, que ya la conocemos, y es, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí proseguimos a otro interrogatorio. ¿Quieren, por tanto, que estos niños sean bautizados en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Si queremos, es precisamente ese el deseo que nos trajo en el día de hoy a traer a los niños a bautizar. Entonces vamos a responder si queremos. Y en este momento, como les explicaba, que yo me adelanté un poco, se realiza al rito propio del bautismo. Lo que les explicaba hace un momento, y es que llevamos el niño o la niña al bautisterio y allí entonces se realiza el rito propio del bautismo, con el agua y diciendo las palabras propias con la fórmula trinitaria. Y luego proseguimos a la unción con el Santo Crisma, después del bautismo. Esta unción se realiza en la parte superior de la cabeza de los bautizados. Con el crisma se ungía a los reyes y se unge todavía a los sacerdotes. Los profetas también eran ungidos con este óleo santo. Y entonces nosotros por el bautismo también venimos a ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo así? Sacerdotes, un sacerdocio común. Sacerdote significa consagrado a Dios. Todos somos consagrados por el bautismo a Dios. Somos profetas porque estamos llamados a hablar en nombre de Cristo. Y somos reyes porque recibimos una dignidad especial a través del bautismo. Entonces, en este momento se nos unge con el Santo Crisma, diciendo antes esta oración que es muy hermosa. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha liberado del pecado y nos ha dado nueva vida del agua y del Espíritu Santo, los unge con el crisma de la salvación
para que habiendo entrado a formar parte de su pueblo santo, permanezcan hasta la vida eterna como miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Luego proseguimos a la imposición de la vestidura blanca. El sacerdote toma una vestidura blanca y pasa por cada niño, por cada niña, por cada persona que ha sido bautizada y impone la vestidura blanca sobre su cabeza. Eso significa que esa persona ha sido revestida de Cristo y que debe luchar cada día por mantener esa pureza que Dios le da en el bautismo. Es un signo muy especial. El blanco que significa pureza, el blanco que significa santidad. Entonces es un signo muy hermoso que hay que tener en cuenta en el momento después de que se bautiza el niño o la niña. Y la oración es muy hermosa, dice así. Dice el sacerdote el nombre del niño y dice: eres ya nueva criatura y te has revestido de Cristo. Luego entonces ya pasamos al momento del cirio, al signo del cirio. Se toma la luz del cirio pascual que está encendido, signo de Cristo en medio de nosotros, y los padres y padrinos lo toman en sus manos al frente del niño o de la niña, significado de que esa luz, que es el amor de Dios que ha recibido en el corazón, ustedes deben de luchar para que nunca se apague en la vida de su hijo, de su hija, de su ahijado o de su ahijada. Y allí entonces se realiza una oración muy especial. Padres y padrinos, a ustedes se les confía el alimentar esta luz para que su hijo, iluminado siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, puedan salir con todos los santos en el cielo al encuentro del Señor. Aquí se continúa con la Eucaristía y luego, al final de la Eucaristía, el sacerdote puede realizar una oración especial a la Santísima Virgen María para consagrar estos niños a su corazón inmaculado y para que cuenten siempre con la protección maternal de la Santísima Virgen María. Entonces, son unos signos muy específicos que tienen un significado muy grande en la vida de la Iglesia y para cada uno de nosotros los que ya hemos recibido el bautismo. Y lo más importante es que ese bautismo que se ha recibido pueda seguir creciendo con la ayuda de ustedes, padres y padrinos. Bueno, y durante la celebración tenemos unos momentos que ya los vimos ahorita con el diácono en el esquema que él nos presentó, pero que es importante conocer el significado de esos momentos o de esos signos que encontramos dentro de la celebración. Entonces, el primero es el agua, en el cual Dios derrama sobre el bautizado ese amor y esa fuente inagotable del amor, invitándolo a vivir en el amor y a sentirse amado por él. Y diácono, ¿qué significa esa agua? El agua nos limpia, el agua nos purifica, el agua es signo de esa fecundidad espiritual en nuestro corazón. El agua tiene un significado muy especial porque a través del bautismo nosotros nacemos a la vida en Dios. Y así como nosotros buscamos del agua para lavar nuestras manos, nosotros también debemos buscar del agua de Dios para que podamos limpiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro interior y para que esa vida espiritual en nosotros se haga fecunda, se renueve cada día. Ese es el significado propiamente del agua, un nuevo nacimiento, una adopción incondicional que Dios nos hace. Entonces es muy importante que nosotros podamos siempre buscar del agua de la vida eterna que está en Dios y que hemos recibido en el bautismo, esa vida espiritual, ese Dios que nos quiere siempre limpiar de nuestro pecado y que quiere siempre renovarnos. Bueno, otro signo es el Santo Crisma.
que sirve para consagrar la vida del bautizado en la familia de la iglesia. Por eso decíamos al inicio que el bautizado está consagrado a Dios, está sellado para el servicio de Dios. Ese mismo crisma se usa también para ungir a quienes son ordenados diáconos, sacerdotes y a quienes son consagrados obispos, porque ellos también van a dedicar y a consagrar su vida completamente a Dios. Esta unción se realiza, recordemos, en la cabeza y nos permite a nosotros ser sellados con el amor de Dios, lo que mencionamos ya hace un momento, como signo de pertenencia a Dios. Entonces es muy importante que nosotros pertenecemos a Dios, pero que estamos llamados a testimoniar ese amor de Dios. Hemos recibido un regalo en el bautismo, pero también adquirimos un compromiso de testimoniar ese amor de Dios que hemos recibido para siempre y que nadie nos lo puede quitar en el bautismo a través de este signo específico del Santo Crisma. También tenemos el óleo de los catecúmenos, que decreta la investidura del bautizado como un luchador, un defensor de la fe. En la antigüedad se ungía con un aceite a los atletas para darles como la agilidad, para darles esa fuerza que los iba a llevar a la victoria en su competencia. Y lo mismo va a representarnos en los bautizados. Son ungidos en el pecho para que recibir de Dios esa fuerza para luchar y defender la fe. Qué bonito signo este, Oscar, queridos padres y quienes serán padrinos, y es que nosotros seremos acechados constantemente por el mal, y por eso Dios nos quiere dar una fortaleza, una protección, para que nosotros no nos dejemos vencer tan fácilmente. Entonces es un signo muy importante que nos va a permitir a nosotros vencer en las tentaciones, vencer cada vez que el mal quiera derrotarnos. Nosotros tenemos las armas de la fe y debemos hacer uso de ellas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, frente a las pruebas espirituales, nos dejamos atacar y nos rendimos. Cuando tenemos tantas armas como la oración, como esta protección que se nos da desde el bautismo, el óleo de los catecúmenos. El cirio o la luz que reciben los padres y padrinos después del rito del bautismo nos va a representar a Cristo, que ya resucitó. La luz que recibimos en el bautismo es tomada propiamente del cirio pascual y esa luz que reciben los padres y padrinos con la especial tarea de alimentarla para seguir en la fe, simboliza esa luz del mundo, ese Cristo que irradia la vida del creyente y que va a irradiar la vida de estos nuevos bautizados y los va a acompañar durante toda su existencia. Así es, Oscar, queridos padres y quienes serán padrinos, ese cirio significa Cristo, que es la luz sin ocaso, como se nos menciona a nosotros en la liturgia de la vigilia pascual, ese sábado antes del domingo de resurrección, donde nosotros renovamos las promesas bautismales y donde estrenamos nuevo cirio. Y ese cirio y esa luz significa que Cristo es el alfa, la omega, el principio, el fin, que suyo es el tiempo, la eternidad, por los siglos de los siglos. Y esto es muy hermoso porque significa que Cristo estará siempre presente en nuestra vida, como esa luz que nos quiere iluminar y mostrar el camino hacia la salvación. Nosotros debemos siempre aferrarnos a ese Cristo que nos va a salvar
Y ustedes, padres, padrinos, tienen la tarea de ayudar a que estos niños y niñas, a medida que vayan creciendo, no se pierdan en el mundo, sino que ustedes les recuerden cuál es la luz, el horizonte, la meta, el camino, y que es Cristo. Y asimismo en nuestra propia vida también recordar en las adversidades, en las pruebas, a veces cuando nos vamos relajando tanto en la vida de fe y vamos cayendo en el pecado y nos vamos descuidando, recordar que Cristo es la luz que debe siempre iluminar nuestra vida y que su amor nos perdona los pecados, sana nuestras heridas y está siempre dispuesto a mostrarnos el camino de la salvación, el camino del cielo, y a darnos siempre su gracia para perseverar, para salir de las oscuridades en las cuales a veces vamos cayendo. Entonces el cirio tiene un signo muy especial y es el significado de Cristo, luz del mundo y de nuestra propia vida. Hace un momento nos contaba Andrés Felipe sobre la vestidura blanca, y es ese símbolo de nueva vida, de una dignidad nueva que cubre al bautizado. Los niños van vestidos de blancos al templo, por tradición, ¿cierto? Y esa blancura o esa elegancia con la que se presenta a los niños, fusionada con la vestidura blanca que el sacerdote impone sobre ellos, va a significar y va a representar que ese niño es una nueva criatura, es una distinción que se le da o que recibe el niño de que ya pertenece a los hijos de Dios, de que ya pertenece a la iglesia. Nosotros muchas veces reconocemos cuando estamos fuera del templo a los niños que han sido bautizados por eso, porque están vestidos de blanco y vienen. Entonces nosotros decimos, ve, este niño está bautizado, porque es un niño que está revestido de la gracia de Cristo. Apreciado Oscar, y ese ser revestidos de Cristo, nosotros debemos tenerlo siempre muy presente en nuestra vida. Debemos con nuestras obras mostrar ese amor de Dios. Nosotros debemos mostrar cada día y buscar esa santidad de vida. Si Dios nos ha revestido con su pureza, con su gracia, nosotros debemos buscar cada día a medida que vamos creciendo. Y ustedes, padres y padrinos, ayudarles a sus hijos, a sus ahijados, a recordar que han sido revestidos con el amor de Dios y que todo aquello que nos aleja de esa pureza debe quitarse de nuestra vida, no debe hacer parte de nuestro proyecto de vida. Y entonces siempre pensar que hemos sido revestidos con el amor de Dios para siempre, con la gracia, la pureza de un Dios tan bueno que quiere que nosotros también caminemos en esa santidad que se va adquiriendo cada día cuando nosotros buscamos las obras de Dios y nos alejamos de las obras del mal. Y un último signo, pero no menos importante, es la imposición de las manos, que como nos decía ahorita el diácono Andrés Felipe, es esa transmisión del Espíritu Santo. Entonces los sacerdotes en el momento de su ordenación reciben del obispo el Espíritu Santo, a su vez el obispo lo ha recibido de otro obispo en el momento de su consagración episcopal y así sucesivamente. Es el rito de la imposición de las manos, viene desde muy atrás, hace muchos años, y sigue hasta ahora. Desde la época de los apóstoles viene la imposición de las manos y sigue hasta ahora. Entonces por eso el sacerdote impone las manos sobre el bautizado, transmitiéndole ese Espíritu Santo. Entonces el niño entra ahí a a ser templos del Espíritu Santo. Para pasar a una parte muy importante que son los compromisos de los padres y más que todos los padrinos, no se nos puede olvidar esos 3 regalos que recibimos a través del bautismo. Ya los mencionamos al principio y es muy importante que nosotros lo recordemos. Con el bautismo recibimos primero el ser hijos de Dios
y es algo muy grande. Segundo, ser templo del Espíritu Santo. Tercero, pertenecer a la familia de la iglesia. Y en esos regalos debemos sentir nosotros el amor de un Dios que nos comparte una dignidad tan grande como la es de ser hijos de Dios. Ningún título humano se compara con este título que Dios nos ha querido dar, con este regalo de ser sus hijos muy amados, de sentir que su amor está en nuestro corazón. Y por eso nosotros nunca debemos sentirnos solos ni tristes. Nunca debemos dejarnos ganar ni vencer por el desamor, que no nos sentimos amados en nuestras familias. Y eso es muy triste a veces porque los padres deben siempre procurar mostrar el amor de Dios a sus hijos. Y nosotros también como hijos debemos corresponder a ese amor de los padres y mostrar ese amor que Dios nos ha dado para respetarlos. Y nunca debemos sentirnos solos. Si en el mundo no encontramos un amor como el de Dios, debemos siempre pensar que por el bautismo tenemos el amor de un Dios Papá, de un Dios Padre que nos acompaña, de un Dios que nos ama también como una madre. El amor de Dios es el amor de un papá, de una mamá. Y entonces sentir ese regalo del bautismo, el amor de Dios que nos hace hijos, y que debemos siempre recibir ese amor y sentir que ese amor está en nosotros para poder salir adelante en medio de las faltas de amor que los demás a veces no nos ofrecen. El amor de un Dios que es un amor puro, que es un amor grande, que es un amor santo, que es un amor que va hasta el extremo en Jesucristo, que llegó incluso a dar su vida por nosotros en la cruz. Bueno, y diácono, ese momento especial o este momento, digamos ya final, de compromisos de los padrinos, vamos a mirar, a repasar cuáles, mejor dicho, son nuestros compromisos como padrinos. Quienes van a ser padrinos tienen unos compromisos y unas responsabilidades específicas que nos entrega la Iglesia y que nos confían los papás de estos niños al pedirnos ser los padrinos de estos niños. Y algo muy importante que se debe tener en cuenta es que los hijos no se le confían a cualquier persona. Ustedes como padres no deben encomendar sus hijos a cualquier persona. Y ese es el error que muchas veces se comete. Y es que muchas veces se elige un padrino porque tiene dinero, o porque tiene un puesto destacado en la sociedad, o porque es un familiar o un amigo muy cercano. No quiere decir que las personas que tienen dinero no puedan ser padrinos o madrinas, ni tampoco que las personas que tengan un puesto destacado, sino que esta es una decisión que se debe orar, que se debe pensar muy bien, y que la Iglesia misma pide que sean unas personas con cualidades en su vida espiritual, que puedan ser testimonio y ejemplo para sus ahijados. Y esto es muy importante. Y una de esas tareas principales es que los padrinos están llamados a la educación en la fe de su ahijado, de su ahijada. Y esta educación en la fe es que en el bautismo el ahijado, la ahijada recibe la fe de Dios. Y por eso el padrino o la madrina debe de procurar para que esa fe crezca en el ahijado, para que esa fe se haga más robusta con su oración. Y a medida que van creciendo, seguramente se van a acercar a ustedes para pedirles un consejo. Y qué bueno que ustedes puedan educarles en la fe, enseñarles el camino de Dios. Entonces, esa es una tarea muy importante, educarles en la fe a medida que van creciendo. Permitirles que se enamoren de la iglesia, de los sacramentos, permitirles que se enamoren de la vida de oración, permitirles que se acerquen cada vez más a Dios y ayudarles a comprender la fe, una fe que se hace vida en medio de nosotros y una fe que se transmite más que todo con el ejemplo. Entonces, diácono, según lo que usted nos dice, para ser padrino debemos ser, digamos, un modelo no perfecto, pero un modelo para los niños de vida cristiana,
Entonces, personas creyentes, de fe, que practiquen la oración, que practiquen el encuentro con Dios y que cultiven en esos niños ese encuentro con Dios, que alimenten, que rieguen esa matica que nos decía el diácono, que se ha sembrado en esos niños con el bautismo, con la fe, que rieguen esa matica con sus buenas obras, con su buen ejemplo, con sus buenas acciones, con sus buenos consejos, para que ya cuando el niño esté grande sea un joven, una persona con una fe firme y creyendo en Dios y que tenga un encuentro personal con Dios. Así es, apreciado Óscar. Y es que los padrinos son un regalo de Dios para estos niños, para estas niñas, para estas personas que reciben el bautismo. Y hay un signo muy especial, y es que los presentan en el momento del bautismo, los presentan a Dios, como consagrándolos. Asimismo, la Virgen María y San José también presentaron al niño Jesús en el templo, como enseñándoles a las familias de que los niños se deben consagrar a Dios. Se deben consagrar a Dios porque a Dios le pertenecen, como decíamos ahora, no le pertenecen a las familias. Los niños le pertenecen primeramente a Dios. Y otra función muy especial es esa función testimonial. Ya lo hemos dicho, deben ser ejemplo para estos niños, ejemplos de fe. Deben demostrarles con su vida las buenas obras. Es muy lamentable que a veces los padrinos no muestran un buen ejemplo para sus ahijados, que descuidan aspectos tan importantes como la Eucaristía dominical, que realmente cumplen solamente una función en la partida de bautismo, están sus nombres inscritos allí como padrinos, pero que muchas veces se olvidan de sus ahijados, y esto no debe pasar. Los padrinos deben estar pendientes, al menos si no viven cerca, una llamada cada tanto, cómo va ese ahijado, esa ahijada, cómo se está manejando, y si es necesario poder entablar con ese ahijado o esa ahijada una conversación, un diálogo para ayudarles en su vida espiritual. Es precisamente, diácono, una de las cosas más tristes que se ven hay veces de los padrinos, y es que están en el momento del bautizo, lo saludan al niño, le dan los regalos los primeros 3, 4, 5 años, y después no se sabe. Los niños hasta crecen y no saben quién es el padrino, o saben quién es el padrino, pero mi padrino es un amigo de mi papá, o es un conocido, o un tío, pero está por allá. Entonces, el padrino tiene esa misión de acompañar al niño, no solo durante la niñez, no solo en el bautismo, y no solamente hasta la confirmación. Está bien que en la confirmación adquirimos otro padrino, pero es porque entre más vamos creciendo, más el maligno nos va atacando y más vamos a necesitar la oración de nuestros padrinos y la compañía de esos padrinos para aguantar, para resistir a los ataques que recibimos. El padrino, la madrina debe de estar presente, debe de orar por ese ahijado, esa ahijada que va creciendo, y a medida que vamos creciendo, como ya lo decía Óscar, vamos siendo acechados por el mal. Estamos en un mundo donde hay muchas propuestas y caminos desviados de Dios, y entonces del amor de Dios, caminos que están alejados de esa presencia espiritual, caminos que nos llevan por sendas donde podemos nosotros caer en una cárcel con las malas decisiones. Y es por eso que Dios otorga a estos niños y niñas un padrino, una madrina, para que puedan apoyarse en su vida espiritual. A veces no encuentran personas en quien confiar, deberían encontrarla en sus padrinos, en sus madrinas, en su papá, en su mamá. Y es muy lamentable que a veces ellos no encuentran en quien
confiar, en quien preguntar, en quien ir descubriendo e ir solucionando sus interrogantes en la vida. Y por eso los padrinos deben de pedir mucho la gracia del Espíritu Santo para aconsejar muy bien a sus ahijados, o al menos con su propia vida referenciarles un buen testimonio. Porque Dios, cuando nosotros lleguemos, partamos de esta tierra, nos va a pedir cuentas de ese ahijado, de esa ahijada, de esas personas que Él nos confió en un sacramento tan grande como el bautismo. Y nosotros podemos entonces asimismo llegar a adquirir una recompensa si fuimos buenos padrinos o madrinas. Y qué bueno que esos ahijados también van a ayudarnos, van a ser agradecidos, ojalá, y con su oración nos van a ayudar muchas veces. O cuando nosotros ya lleguemos a una vejez, pueden venir a visitarnos, pueden venir a brindarnos una ayuda, una mano en nuestra enfermedad, en nuestra vejez. Y entonces los ahijados son un regalo, pero que también nosotros debemos saber ganarnos la confianza de ellos, saber acompañar. Bueno, no está nada mal que nosotros podamos regalarles una muda de ropa cada año, si está esa posibilidad. Son cosas que nos sobran, pero principalmente brindarles una ayuda espiritual y que nosotros podamos ser referente para ellos, para que ellos puedan caminar en la verdad, caminar en los sacramentos, caminar realmente muy de cerca en esa vida de la iglesia. Concluyamos entonces, diácono, esta última parte con algo muy sencillo, que si tenemos la posibilidad de regalos materiales a los ahijados, pues está bien, no hay problema, pero que principalmente los regalos que nosotros le demos sean regalos espirituales, sean buenos consejos, buen ejemplo, una vida construida en valores cristianos. Así es, apreciado Óscar, que nosotros nos preocupemos principalmente en el momento del sacramento por revestirnos del amor de Dios, que podamos nosotros, los que somos padres, padrinos, poder confesarnos, poder comulgar en ese sacramento tan grande que reciben nuestros hijos o ahijados, y que podamos nosotros pensar primeramente en ese regalo de Dios. No pongamos la mirada en fiestas donde quizás a veces desvirtuamos el sacramento, o quizás como padres o padrinos nos vamos alejando de eso que deberíamos testimoniar después del sacramento, y es que a veces convertimos el sacramento del bautismo en un evento social, en una fiesta para nosotros desordenarnos. No, recibamos el sacramento y pidámoslo para nuestros hijos e hijados con mucha fe, y que nosotros también podamos en ese sacramento recibir las bendiciones de Dios, renovar nuestro propio bautismo. Para ir concluyendo entonces con esta charla prebautismal, que nosotros podamos ser muy puntuales al momento del bautismo, llegar sin afán, llegar con tiempo al templo, que nosotros podamos disponernos para recibir esos regalos que Dios le quiere dar, no solamente al niño, a la niña, sino también a nosotros, los padres y padrinos, renovar nuestro bautismo y renovar nuestra vida espiritual y nuestra vida de fe. Entonces son aspectos que debemos tener muy en cuenta. Es un regalo para los niños y para las niñas, para los ahijados y para nuestros hijos, pero también es un compromiso que nosotros adquirimos como padres, como padrinos, de acompañarles y de permitir que esa vida de Dios en ellos se acreciente de día en día. Así es, diácono. Entonces, para concluir, pongámonos un momento en la presencia de Dios. Démosle gracias por este encuentro que nos ha permitido. Démosle gracias por este regalo que nos da de ser bautizados y de hoy poder acercar a nuestros hijos o a nuestros ahijados a este sacramento. Démosle gracias a Dios por permitirnos conocer un poco más de ese regalo que Él nos da, que nos ayude el Señor a comprender que ese regalo que nos está dando
es un regalo más que material, es un regalo espiritual. Que Dios alimente en nosotros y nos ayude a ir fortaleciendo esa fe, que nos ayude a ir creciendo en gracia, que nos ayude y nos sostenga en nuestra vida como padrinos o en nuestra vida como padres, para que seamos un buen ejemplo, seamos buenos testigos para estos niños que van a recibir el sacramento del bautismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora le pedimos al diácono que nos regale por favor su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Bajo la protección de la Virgen María y de San José, podemos permanecer en la paz del Señor.